¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios, bienvenidos al episodio número 34 y primero que nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ya volvieron los podcasts de este año y wow que tenemos unos planes increíbles este año. Gracias a Dios, esperemos que todos lo hayan pasado muy bien en estas semanas de celebración, que podamos recordar cuál es el motivo de la Navidad, cuál es el motivo de esos tiempos. Espero que todos pudieron pasarlo con sus familias y pues vamos a poner todos en manos de Dios. Vamos a empezar este año con todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, con nuestra fe, con nuestra mirada, con nuestros ojos y objetivos puestos en Él, primera que nada. Y pues el día de hoy vamos a retomar un poco, digamos que la parte 2 del tema del episodio pasado. El episodio pasado hablamos acerca de cuando tú te sientes solo, cuando te sientes vacío, cuando de plano no sientes a Dios. Y en este episodio vamos a tocar un poco más el tema de la identidad, de nuestra identidad en Cristo y más que nada de qué significa ser hijo. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ahora pues yo me he cuestionado muchas veces y he tratado de encontrar muchas veces un propósito. Y cuando hablo de propósito me refiero a una identidad, una pregunta que se escucha un poco más común para, yo creo que todos, algo que la mayoría nos hemos preguntado en algún punto de nuestras vidas hasta en Cristo, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogieron? Son muchas preguntas difíciles, muchas preguntas que no nos provocan y no nos ayudan a tener una paz, muchas preguntas de intranquilidad y duras. Realmente son duras esas preguntas. Yo, hablando y abriéndoles mi corazón, he buscado esa respuesta en muchos lugares, pero la única verdadera respuesta que he encontrado es que mi identidad está en Cristo, que yo soy hijo de Dios. Así que vamos a hablar un poco más de ese tema, pero primero que nada quiero empezar con este versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo me sentí con la necesidad de leer esos 3 versículos para empezar, porque me encanta cómo el versículo 2 y 3 dicen que aún no ha pasado y aún no se ha manifestado Dios, pero todos los que tenemos fe, todos los que tenemos una esperanza y una mirada puesta en Él, tenemos asegurados que cuando Él se manifieste, nosotros tendremos parte de esa recompensa en Él, por nosotros creer en Él y tener nuestra fe puesta en Él. Pero el versículo que yo quiero exaltar ahorita un poco más de los otros 3 es el versículo 1. Y parte del versículo 1 cuando la palabra dice, y Juan también dice, oigan, miran cuánto amor nos ha dado Dios, cuánto amor ha sido dado de parte de Dios a nosotros para que Él nos llame por nombre, para que Él nos llame hijos de Dios. Ese versículo me impacta. Ese versículo lo amo, lo abrazo. Todo el capítulo de Primera de Juan 3 habla de ser hijo de Dios. Y esta carta es una carta de amor. Una carta de amor. Me encanta cómo Juan usa cada letra para tocar mi corazón, para sentir ese abrazo de mi propósito y mi llamado como hijo de Dios y cómo Dios me ama. Cómo Dios me y cómo nosotros tenemos que amar a los demás y amar a Dios nada más
con lo que está escrito aquí, con lo que Jesús vino a hacer en este mundo para enseñarnos cómo amar y cómo ser amados. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, primero que ningún llamado, primero que cualquier llamado más bien, es ser hijo de Dios. Nuestro primer propósito y el principio de nuestra creación es ser hijo de Dios. Ahora este tema lo he estado estudiando un poco. También ha sido algo que Dios me ha hablado estos días. Entonces tengo unas notas que me gustaría compartir con ustedes. Y entrando un poco más en el tema y un poco más en detalle, es difícil este tema. Es difícil aceptar y sentirte como hijo de Dios cuando no sientes a Dios, cuando te sientes alejado de Él o cuando estás pasando cualquier circunstancia en tu vida que está complicada. Y también podemos pasar por un estanque o por una prueba de no sentirnos como hijos cuando nos llenamos de otras cosas que no son de parte del Padre, que nos afanamos por otras cosas que son del mundo y que no son santas, que no provienen de Dios. A veces yo me he llegado a sentir más pecador que hijo de Dios. A veces yo me he llegado a sentir más un estudiante, un empleado, un trabajador, un amigo, un hermano que hijo, antes que hijo. Y cuando no tengo una prioridad y cuando no tengo esa conciencia y ese aceptamiento en mi corazón de que yo soy hijo de Dios y que Él me escogió antes de la fundación del mundo para ser su hijo y cumplir su propósito en este mundo como en los cielos, entonces me siento vacío, me siento apartado de Él, me siento sin esperanza. Es un momento muy, muy triste cuando pierdes esa confianza y no sientes esa llenura de ser hijo de Dios. Y es cuando todos esos pensamientos intrusivos también empiezan a atacarte, el enemigo se vuelve muy creativo en esos aspectos. Y es complicado, es difícil, pero nosotros somos amados, siempre vamos a ser amados aunque nos equivoquemos, aunque nos alejemos de Él. Nosotros luego nos podemos también llegar a sentirnos lejos de Dios y por cualquier razón nos alejamos de Él. Descuidamos nuestra intimidad con Él, como nosotros pasamos y buscamos tiempo, entramos en nuestro lugar secreto para buscar a Dios, para agradar su corazón y nos alejamos de eso. Puede ser por el trabajo, por la escuela, por cualquier circunstancia difícil, complicada o hasta placentera que estemos pasando, que nosotros nos alejamos o descuidamos esa intimidad de buscarlo a Él. Pero aunque nosotros nos alejemos de Él, aunque nosotros le demos la espalda a Dios, pues Él no nos va a descuidar, porque Él es un Dios fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Él no nos descuida y Él está cuidando nuestra espalda, Él nos está cuidando a nosotros cuando no estamos nosotros buscándolo a Él primero antes de cualquier otra cosa. Y algo muy importante, algo que yo retengo de todo lo que Dios me ha revelado y de lo que he pasado cuando me he sentido así o he tenido algún sentimiento parecido al no sentirme cerca de Él, al no sentir que soy un hijo de Dios, es que aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, aunque se me haga difícil orar o no tenga fuerzas ni siquiera para buscarlo, para abrir mi Biblia, para pedirle algo, cuando mi fe está tambaleando, yo sé, porque Él me puso ese granito de fe, que Él está conmigo y que Él está obrando, aunque yo no lo sienta, aunque no lo vea. Él está conmigo y nadie va a separarme de Él. Él está obrando y nosotros estamos ahí como el hijo pródigo y Él nada más está esperando que nosotros volvamos a Él. Porque Él siempre va a estar con nosotros y Él siempre va a estar con nosotros. Él solo está esperándonos a nosotros para que podamos volver con el Padre. Y Él no nos va a esperar, Él no nos va a recibir con un castigo, con unas palabras duras, con
un sentimiento de culpa, no, Él nos va a recibir con un abrazo de amor, un abrazo lleno de paz, de gozo. Él nos va a esperar con las manos abiertas, con los brazos abiertos, listos para recibir a su Hijo que se alejó y que está volviendo a los brazos, al corazón del Padre. Y hay momentos donde nuestros oídos también se llegan a tapar, donde nuestros corazones se llegan a endurecer como una piedra, y en esos instantes es más difícil buscar a Dios, es más difícil escuchar claramente lo que Él nos quiere decir, escuchar su palabra, escuchar cuál decisión Él quiere que nosotros tomemos. Y en esos momentos lo que yo he aprendido y la manera que Él me ha hablado es que Él quiere que nosotros dejemos que Él nos ame, que Él entre en nuestros corazones, que Él entre en nuestras vidas y que su presencia, su amor, su bondad pueda tener un lugar en nuestras vidas donde Él pueda guiarnos a través de su Espíritu. Que los ojos de Dios encuentren un lugar en nosotros y que su presencia tome un lugar en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, hasta en las cosas del día a día más sencillas que llegamos a hacer. Que todo lo que nosotros hagamos sea nuestro ministerio individual en el cual nosotros podemos agradar al Padre, en el cual nosotros podemos concentrar en ministrar al corazón del Dios antes de hacer cualquier otra cosa en nuestras vidas, afuera, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos. Que nosotros nos concentremos en nosotros ministrar al Señor para que Él pueda encargarse de todo lo demás. Ahora les quiero leer otros versículos que aquí tengo apuntados también. Y quiero abrir este al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Este versículo es uno de mis favoritos versículos en Romanos, especialmente en este capítulo de Romanos, porque dice que los hijos de Dios están llenos del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu de Dios, y esos son los hijos de Dios. Y nosotros no tenemos ese espíritu de temor, no tenemos un espíritu de esclavitud que nos aleja del Padre y que nos deja en esa tiniebla, sino que nosotros tenemos el mismo poder y el espíritu que obró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que está obrando el día de hoy aquí y que va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Y cuál nosotros somos hijos adoptados? ¿Por qué? Porque Él nos adoptó por amor, con un propósito para ser amados y para amar al Padre. A mí me gusta mucho cómo el Espíritu de Dios, cómo el Espíritu Santo es un consolador, es un espíritu que guía y que nos ayuda, nos consola, nos ayuda con todas las cosas difíciles, todas las decisiones difíciles, todas las cosas fáciles que tenemos que hacer en nuestro día a día, porque Él es nuestro consolador. El resumen muy corto del Evangelio es que Jesús fue Dios hecho carne, humillado a un ser humano como tú, como yo, y que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, y que Él ascendió, envió a su Espíritu Santo para guiarnos hasta el día que Él vuelva. Y se me hace muy interesante cuando yo volteo a ver lo que dice en Gálatas capítulo 5, cuando habla de los frutos del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad, bondad, templeza y mansedumbre. Porque si te das cuenta, todas esas características son características de Jesús, que Él vivió como un ser humano como nosotros, que vino a esta tierra, vivió de una manera correcta, sin pecado, sin odio en su corazón, sin cualquier defecto.
y cómo si nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones, entonces nosotros también tenemos acceso a esos frutos en el Espíritu con la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús que Él envía a nuestras vidas para nosotros poder permanecer y ser hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8. También me quiero concentrar un poco en el punto de los niños. Este domingo me tocó otra vez servir en la escuela dominical de los niños y justo estamos hablando del Espíritu Santo y es un tema que me fascina, que me gusta mucho. Y al final, cuando se acaba el servicio, puedes ver cómo los niños esperan a la puerta pacientemente, aunque ya algunos están intranquilos en volver con los papás, y cómo ellos esperan a su papá, como nosotros deberíamos esperar en Dios. Aunque nosotros ya no tengamos paciencia, aunque nosotros ya estemos frustrados con la situación que estemos viviendo en este momento. Pero lo que más me asombró este domingo cuando, no sé, pero por alguna razón empecé a observar cómo los niños llegaban y saludaban a los papás, era como cada uno de ellos salía del salón, iba con su papá, iba con su mamá, iba con los papás y se abrazaban, se salían con una sonrisa que iluminaba el mundo casi casi. Y me puse a pensar, ese niño en ese momento no está sintiendo ansiedad, no está sintiendo soledad, no está sintiendo una intranquilidad que no es placentera, que es una tribulación. ¿Por qué? Porque ellos están con su Padre. Y nosotros hay que estar con nuestro Padre cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nos sentimos cargados, cuando nos sentimos fatigados. Y me quedé pensando después de eso también y llegué a una conclusión de que los niños saben cómo ser hijos más que nosotros. Los hijos sí saben cómo ser hijos de Dios, los niños chiquitos, porque todos somos hijos, pero hasta los más chiquitos saben cómo ser mejores hijos que nosotros, que de alguna manera se hace una ideología adentro de las iglesias, en el mundo, que los adultos, los grandes, los que tienen más sabiduría, conocemos más la Escritura y tenemos una intimidad más cercana a Dios. Pero me lleva a cuestionar a mí mismo. Entonces, ¿cómo un niño tiene tanta fe y tanta confianza en su papá, tiene tanta confianza en Dios y sabe que él, que ella es hijo, es hija de Dios? Eso nada más fue un punto en el cual yo estuve reflexionando el otro día y me quedé en shock. Me quedé pensando y sigo pensando hasta ahorita en ese hecho muy interesante. Ahora también pues podemos ver que todo lo que dice la palabra, a mí me encanta y quiero reflexionar un poco cómo nosotros valemos más que un pájaro, ¿no? Viene en la escritura que dice, si los pájaros no se tienen que preocupar por lo que van a hacer, por lo que van a comer, entonces ¿por qué tú te afanas? Tú concéntrate y ve las cosas del reino, enfócate en las cosas de Dios antes de cualquier otra cosa, porque Él es un Dios que provee, Él es un Dios que cuida y que fortalece. Ahora, sí, los pájaros son creación de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y Él te va a cuidar, Él te va a sostener, Él nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar. Y también hace unos días yo escuché una prédica. Y el pastor me recordó de un versículo que está en Oseas capítulo 13 que me fascinó mucho, que me gustó mucho. Este versículo en especial es el versículo 14 del capítulo 13 que viene en Oseas, que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Después también dijo la frase el pastor, oh temor, yo seré tu temor. Y está muy padre, me gusta cuánta autoridad y cuánto poder viene en este versículo de declarar y decirle a la muerte, muerte, yo voy a ser tu muerte, temor, yo voy a ser tu temor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo y ese Dios vivo vive en mí. Sí, el Señor es mi Señor,
Cristo es mi Salvador y mi libertador, que ni siquiera la muerte, ni siquiera el temor me pueden aterrorizar, me pueden matar, me pueden apartar de mi Padre. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque yo he sido crucificado junto con Él. Así que si el Dios vivo mora en mí, entonces ese mismo Dios que vive en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, es más poderoso que la muerte, que el temor, que la ansiedad, que la depresión, que todo lo que puede venir en contra de mí. Dios es más fuerte y Él vive en mí y Él va a prevalecer y ser esa luz en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, que va a hacer que cualquier sentimiento o ataque del enemigo muera y que no permanezca en mí, que no me robe mi paz ni mi identidad en Cristo. Y yo, antes de terminar, me gustaría leer algunos versículos también. Voy a ir al libro de Mateo. Quiero empezar por el versículo que yo atesoro más en mi corazón, en el libro de Mateo, que es Mateo capítulo 13, no es 13, Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: todos los que estén cargados y atribulados, vengan a mí, que yo los haré y les daré descanso. Carguen mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Es una invitación de paz, que nosotros podemos venir a descansar en la presencia de Dios, que nosotros no podemos ser nuestro propio Dios, no somos autosuficientes, no podemos nosotros cargar nuestra propia cruz sin la ayuda de Dios. Así que la respuesta es buscar a nuestro Padre, regresar a nuestro Padre, ser como el hijo pródigo después de equivocarse tantas veces y él ser el hijo que se fue de la casa de su padre, volver y decir: Dios, yo no estoy aquí, no merezco tu amor, pero aquí estoy, Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, aquí quiero estar y quiero estar contigo por el resto de mi vida, Padre. Es tan fácil regresar a la casa de Dios, a la presencia de Dios, porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere que nosotros disfrutemos de su amor y disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotros. También las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5 me gustan mucho, especialmente el 3 y el 4. El versículo 3 y el versículo 4, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso no solo es un dicho, un versículo escrito aquí en Mateo, sino que son bienaventuranzas, son promesas, es como decir: dichosos los que son pobres en espíritu, dichosos los que lloran, porque ellos van a recibir consolación, porque de ellos serán el reino de los cielos. Y ese mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a ser hijos de Dios, a poder buscar su ayuda y poder recibir esa misma consolación de parte de Dios. Es un tema increíble el ser hijo. El ser hijo es descansar en la presencia de Dios, es dejarse amar y aceptar ser quien tú debes de ser y quien tú fuiste, no, me equivoqué, y por qué tú fuiste elegido para existir y es tu primer propósito para vivir. Tu primer propósito es dejarte ser amado por Dios y exaltar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Así que pues hay que ser hijos, que este nuevo comienzo del año, nuestro propósito sea descansar en Dios, confiar en Él, entregarle cualquier situación incómoda que nosotros estemos pasando y viviendo y dejar ser hijo, dejar ser guiado por el Espíritu para poder aprender cómo descansar en esa presencia hermosa de Dios.
Hay muchas maneras que podemos hacer, pero con una sola oración rendida ante Dios es más que suficiente. Y Él conoce nuestros corazones, Él conoce todo lo que estamos pensando, y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y una cosa que quiero que todos escuchen y que se les quede claro y que retengan de cualquier punto que fue cubierto el día de hoy, es que no estás solo. Dios te ama a pesar de cualquier pecado que hayas cometido, a pesar de cualquier cosa que hayas hecho, a pesar de que tú no sientas a Dios o que sí lo sientas, no estás solo. Él está al lado de ti y Él está en ti esperando que tú vuelvas a Él y que tú sigas siendo su hijo. Y pues gracias por ver este episodio. No se olviden checar nuestro contenido en nuestras redes sociales, @vcd.podcast. Estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Spotify. No, Spotify ya lo dije. Bueno, sí. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Nos pueden encontrar vcd.podcast. Este ha sido el episodio número 34 y nos vemos la próxima semana. Bye.